Me gustaría pedirles, por favor, que todos nos pongamos de pie. Vamos a leer la Escritura y vamos a leer en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Iré dirigiendo los versos que vamos a leer. Siguen, por favor, con su vista mientras yo leo. Primero, verso 5. Por supuesto, está escribiendo el apóstol Pablo a una iglesia fundada por él, pero que siempre tuvo conflictos con el apóstol. Y él dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y ahora voy a pasar al verso 14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Y quiero volver a leer dos versos. Primero, en el verso 5, la segunda parte. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Y ahora, el verso 14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Y esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor en el día del Señor. Señor querido, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Dios, como cantábamos, por esa sangre preciosa de tu Hijo Jesús, por el simple privilegio de llamarte Padre, por el gozo de tener una familia y cantarte y adorarte juntos. Gracias, Señor. Y ahora, Dios, con humildad, te pedimos, Dios, que esta palabra que hemos leído y que es tu palabra, tú la uses por tu Espíritu Santo para hablar a nuestras vidas. Y que a mí, que tengo la responsabilidad, Dios, de llevarla, me des la unción de tu Espíritu, la capacitación sobrenatural que convierta estas palabras en algo más que un discurso. La convierta en palabra viva, palabra que es fuego, que es martillo, que es espada, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Este pasaje es un pasaje que no es raro, es bastante conocido. Pero hay que confesar que casi siempre que lo leemos con un par de énfasis en mente. Énfasis que no es el que yo voy a enfatizar en el día de hoy. Esas dos frases que he leído son lo que yo espero que nos ayuden a transportarnos a lo que espero que sea el tema de la predicación. La primera, nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Y la segunda, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gloria que está alcanzando a más y más personas, para abundar la acción de gracias para la gloria de Dios, etc. Obviamente el apóstol Pablo había sufrido mucho. Era una persona que por ser fiel a su llamado, de hecho es casi gracioso, ¿no? Pero cuando el Señor lo llama e inquieta a un hombre, a Ananías, allí en Damasco, para que vaya a orar por Pablo, lo que Jesús le dice a Ananías, que tenía miedo porque conocían quién era Pablo, le dice, vete porque es necesario que él sufra por mí. ¿Se imaginan? Si él le llegó a comunicar esas palabras al apóstol Pablo, que he llamado interesante. Pero la verdad es que Pablo sufrió físicamente, sufrió espiritualmente, sufrió físicamente, a veces simplemente por la tarea de estar por el mundo conocido de entonces, medios de transportación
muy lejos de ser lo que son hoy, enemigos de todos lados, a veces las mismas iglesias que había fundado, como era el caso de los Corintios, sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Así que el apóstol Pablo para nosotros puede ser un ejemplo de qué hace un cristiano en medio del sufrimiento. Pero cuando hablamos de este tema, yo quiero aclarar de qué es que vamos a hablar y de qué no es que vamos a hablar. ¿Bien? Porque casi siempre que tocamos el tema del sufrimiento del cristiano, lo abordamos de una de tres maneras. O tratamos de hablar del tema del sufrimiento para recordarnos del consuelo de Dios. Y la verdad es que el consuelo de Dios es real. Dios consuela a sus hijos en medio del sufrimiento. Eso es cierto y hay que decir amén a eso. Pero no es de lo que vamos a hablar hoy. También el sufrimiento lo aprendemos por Pablo, lo aprendemos por otros pasajes, incluso el apóstol Pedro. El sufrimiento en el cristiano, siempre controlado por la soberanía divina, ayuda para formar el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros muchas veces oramos, Señor, quiero ser como Jesús. Y cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros para hacer eso, a través quizás de circunstancias, pruebas difíciles, le decimos, Señor, para allá yo no puedo. Pero la verdad es que así como el Señor consuela en medio del sufrimiento, nosotros sabemos que Dios puede usar, si nosotros se lo permitimos, el sufrimiento, el dolor en nuestras vidas para crecer espiritualmente, para parecernos más a Jesús. Y a eso hay que decir, amén. Así es. Pero de eso tampoco es que vamos a hablar hoy. La tercera forma o acercamiento al tema del sufrimiento que tenemos nosotros con respecto al sufrimiento en los cristianos es el siguiente, es el que nos dicen, mira, el Señor ha permitido esto en tu vida para que tú, habiendo sufrido esto, seas capaz de ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Seguro que habéis escuchado esto. Y claro, eso también es cierto. El apóstol Pablo en otro pasaje lo menciona. Cuando hay alguien que ha sufrido por la pérdida de un hijo, un accidente, por ejemplo, ¿qué mejor persona para ayudar a una madre que ha perdido un hijo en un accidente que esa persona? Y lo hemos visto, como eso es maravilloso, hay una conexión instantánea. Y por supuesto que Dios usa nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestros problemas, nuestras pruebas, para que seamos instrumentos de bendición a otras personas. Y a eso hay que decir amén también, pero tampoco es de eso de lo que vamos a hablar. Porque la invitación de hoy es a ir un poco más profundo, a recordar que nosotros en nuestra vida cristiana, incluyendo en nuestra vida de sufrimiento, debemos buscar siempre que Dios quede en el centro de nuestra vida, no nosotros. Y si nos fijamos, en un sentido, estos tres acercamientos al sufrimiento, el consuelo, la formación del carácter, que Dios esté haciendo algo para ayudar también a otros, en cierta medida nos tiene a nosotros como centro. Y yo lo que quiero es que veamos que hay otra cosa que podemos hacer en medio del sufrimiento, y es que Dios sea el que esté en el centro. Y que eso cambie nuestra perspectiva, no solo del sufrimiento, sino de lo que Dios puede hacer a través de él, para la gloria de su nombre. Esto del sufrimiento, yo sé que es un poco complicado, y espero que no me extienda demasiado. Esto es como una parte, como un paréntesis, pero es que hay que decirlo antes de seguir adelante. Los cristianos, como cualquier persona, sufre y quiere saber por qué está sufriendo. Y nosotros los cristianos que sabemos que Dios es soberano, que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Salvador, pues ¿a quién le vamos a preguntar cuando estamos sufriendo? Pues le preguntamos a Dios, Señor, ¿y por qué esto? O otros más espirituales dicen, ¿para qué es esto? Pero la verdad es que no es eso de lo que queremos enfocar hoy. Eso es normal, que necesitemos una explicación, que querramos una explicación. Pero me parece a mí que cuando esa es la actitud nuestra, Señor, ¿por qué? ¿O por qué yo? ¿O para qué? Y alguien muy animadamente nos viene a decir, el Señor está formando a Cristo en ti. Y uno le dice, sí, yo quisiera que lo formara de otra manera, pero te entiendo, qué bien. Pues tampoco, no contesta, no satisface en lo esencial la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué sufro? Y voy a decir algo que si los confunde, ya está el pastor Ortiz por ahí que luego le aclara todos los puntos. Es que queremos una explicación, muchas veces lo que decimos es, y nadie se ofenda por esto, si es que tú eres de esos, dice, no, esto es el propósito de Dios. Sonia y yo estábamos en campaña en contra del uso de esta frase como un cliché.
Porque si lo que estamos diciendo es que Dios ha permitido ese sufrimiento y que de él Dios puede sacar algo bueno, amén y gloria a Dios. Pero hay una línea que a veces pasamos y es cuando decimos como si Dios fuera el responsable, el autor de nuestro sufrimiento. Y eso no es cierto. Y eso no es bíblico. ¿Bien? El Señor soberano, por supuesto, que permite incluso al mismo diablo que nos azote, que nos ataque. Por supuesto que sí. Pero Dios no es el que está haciendo el mal o trayendo el problema. Es cierto que Dios usa todo eso, repetimos, para la gloria de Dios, para nuestro bien, pero Dios no necesariamente es el autor de lo que está pasando. A veces es consecuencia de nuestra propia conducta. O a veces es consecuencia de la conducta de otra persona, o de un hermano, o de una hermana. No es Dios. Si nosotros le achacamos a Dios todas las cosas malas que pasan en este mundo, estamos convirtiendo a Dios en una deidad esquizofrénica, en un loco. Un Dios que ama, pero que hace daño. Bueno, dejo ahí, repito, toda la pregunta, luego se la pasan al pastor Ortiz. Es un tema interesante y a nosotros nos gusta mucho, nos interesa mucho aclarar esto, pero no voy a seguir en esa línea porque quiero centrarme en lo que creo que Dios quiere para nosotros hoy. Dios, por supuesto, no necesita contestarnos, porque nosotros tenemos que aceptar de una vez y por siempre que este mundo está roto, que este mundo no es el mundo tal y como lo creó Dios. Por lo tanto, las cosas no están marchando como Dios quiere. Y no hay nada de malo en que veamos eso y lo reconozcamos, porque es lo que la Biblia nos dice. ¿Dios lo ha permitido? Sí. ¿Es la voluntad de Dios? No. Tuve un caso hipotético, vamos a decir, de un amigo que tiene un asunto de divorcio, su mujer le ha sido infiel, termina en divorcio, y se atreve a decir, pensando que lo está haciendo como un hombre espiritual, se atreve a decir algo como, no, esto es un propósito de Dios para que yo me acerque más. Y si usted quiere ver a Sonia enfadada, cuéntele una cosa como esa. Porque estamos diciendo que Dios es el responsable del pecado de una mujer adúltera, o podría ser un hombre adúltero, para bendecir a este hombre. Dios no es así. Dios no obra así. ¿Bien? Así que cuidado con eso, de esto es propósito de Dios. Por supuesto, Dios lo permite. Y Dios puede sacar una bendición de la tragedia más grande. Eso es cierto, lo creemos, lo hemos vivido. Pero eso no significa que Dios sea el autor de lo que está ocurriendo. Pero bueno, a nuestro tema después de ese extendido paréntesis. Como vivimos en un mundo roto, nosotros, los cristianos, como cualquier otra persona sobre el mundo, vamos a sufrir, vamos a experimentar problemas. Y eso es parte de la vida en este planeta. No podemos evitarlo. Ahora bien, lo que sí podemos decir con todo el respaldo de la palabra de Dios es que porque vivimos en ese mundo inmensamente dañado por el pecado, van a ocurrir estas cosas, nos van a ocurrir a nosotros también. Pero, ¿qué es lo que sería nuestra conducta, nuestra reacción al dolor, al sufrimiento que más exalte a Dios? ¿Qué es lo que queremos? Queremos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Así que, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Esto que voy a leerles ahora lo repetiré un par de veces porque aquí está un concepto que quizás es un poquito, vamos a decir, extraño, alguien diría profundo. Dice que Dios esté en el centro de nuestra vida, nos permite aceptar el dolor y el sufrimiento como un vehículo de aprendizaje o de bendición, lo que hemos dicho. Que el prójimo, esté en el centro de nuestro corazón, nos permite ayudar a otros, ser instrumentos por nuestro sufrimiento, la experiencia de nuestro sufrimiento para ayudar a otros. Pero ¿a dónde es que queremos llegar? Hemos dicho que eso no es lo que queremos transmitir hoy. Que Dios y el prójimo estén en el centro de nuestro corazón, que de paso sería la representación total de la ley de Dios. Eso nos puede conducir a servirles en medio de nuestro dolor. Y voy a explicarlo porque yo sé que aquí hay un concepto un poquito más complicado. Lo primero que hay que dejar claro es que, si recordáis, Antiguo Testamento, las 2 tablas de la ley y el resumen que de la ley se hacía y que Jesús mismo ratifica, ¿no?
La ley de Dios se puede resumir en dos cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo máximo para Dios. Que el amor nuestro pueda ser expresado hacia Dios y hacia el prójimo que nos necesita. Ahora, voy a aclarar lo que estoy tratando de decir con una sencilla historia verídica de la que me enteré hace poco y ocurrió poco tiempo después del huracán María. Bien. La Iglesia Alianza en Barranquitas, me imagino que todos lo saben, no se enteraron, ¿no? El templo se les cayó. Un templo de concreto. Se vino abajo el techo y fue toda una desgracia. Ahora, esta iglesia podría haber dicho, bueno, Señor, ahora consuélanos. O, Señor, ¿qué tú quieres enseñarnos y probar nuestro carácter? O, ¿tú quieres ayudarnos para que nosotros podamos entender mejor a aquellas congregaciones a las que se les cae el techo encima? Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó en esta iglesia fue que se convirtieron para el centro de la montaña, para el centro de Puerto Rico, en el lugar desde donde se canalizaban las ayudas, incluyendo ayudas del gobierno, ayudas de Samaritan's Purse, una cosa impresionante. Y así por semanas. Pero donde quiero llegar es esto. Cuando todo pasa, el barullo pasa, las ayudas ya están desapareciendo, la vicealcaldesa del pueblo viene a hablar con el pastor para darle las gracias. Pero cuando la vicealcaldesa llega y se da cuenta que esta iglesia ha hecho todo lo que hizo, porque hizo mucho, pero su templo estaba destrozado y roto, se echó a llorar. Yo no sabía, decía ella, yo no sabía. Porque nadie en su sano juicio está pensando que la gente que se convierte en vehículo de bendición en medio de la desgracia, en medio de su desgracia, actúa como algo normal dando aun cuando no tiene, buscando para los demás aun cuando se carece para ellos mismos. ¿Me estoy explicando? Y eso conmovió el corazón de esta mujer como tenía que conmover el corazón de cualquiera. Y a eso es a lo que yo quisiera que nosotros llegáramos. Que hay un momento, o puede haber un momento en nuestro sufrimiento cristiano, en que más importante que el consuelo de Dios, más importante que la formación de nuestro carácter, con lo importante que eso es, más importante que nosotros nos convirtamos en modelos para ayudar a otros creyentes que pasan por lo mismo, más importante que eso es que nosotros descubramos que por más, voy a usar una palabra que en España se usa, así que no se asusten, por más fastidiados que estemos nosotros, por más aplastados que estemos nosotros, por más rotos que estemos nosotros, por más quemados que estemos nosotros, Dios puede usarnos. Lo que sucede es que nosotros como cristianos, cuando estamos ahí tocando fondo, que estamos llorando, y es normal, que estamos pidiendo explicaciones, y probablemente es normal, lo menos que estamos pensando es, Señor, yo quiero servirte y servir a los demás. Lo menos que estamos pensando, lo que más pensamos es explicaciones, dame un por qué, dame un para qué. Pero lo que no estamos pensando normalmente es que en este momento terrible de sufrimiento extremo, y no estoy hablando de dolores de cabeza, estoy hablando de circunstancias de estas terribles, un diagnóstico fatal, el fallecimiento de alguien que queremos mucho, la pérdida del empleo sin aviso, tantas cosas horribles que ocurren en la vida. Pues cuando estamos allí abajo, que pensamos que no valemos para nada, que no servimos para nada, en ese momento aprender a ser instrumentos de Dios. Es como ceniza. Saben que cuando uno quema algo, y esto en los Estados Unidos, en los lugares donde hace frío, en Europa también, pues algunas casas tienen una chimenea, ¿no? y alimentan con madera, y lo que queda de esa combustión, pues es cenizas. Cenizas, un pueblo que nosotros decimos, pues esto es inservible. Pero ¿saben que la ceniza sirve para algo? ¿Alguien sabe para qué se puede usar la ceniza? Ahora invito a alguien que sepa. Cenizas, ¿para qué sirven? ¿Cómo? Confianza. Para las plantas. Sí, porque las cenizas todavía contienen una serie de minerales. Muy bien, ¿qué más? Se puede hacer para hacer jabón. Y de hecho, para limpiar algunas superficies, especialmente cristales, la ceniza puede ser maravillosa. ¿Qué más? ¿Para qué? Esa no la había oído yo. Tenía que ser una puertorriqueña. Para el dulce de papaya. Tremendo. ¿Qué más?
¿Para hacer? Tinta, sí señor. Sí señor, de hecho hay evidencia de que los primeros tatuajes probablemente se hicieron con ceniza. Bueno, déjenme decirles, hay más de 75 usos para la ceniza. Y uno diría, pero la ceniza ya está todo acabado, ya. Pues sí, todavía. Así que si tú crees que tu vida está tan acabada, estás tan fastidiado, tan fastidiada, tan hundido, tan hundida, que tú no sirves y que lo que más te preocupa es agarrarte a una tabla de salvación a través de una explicación de por qué, para qué, yo te invito a que eches eso a un lado y confieses al Señor, yo te amo a ti, yo quiero servirte a ti, aunque esté así. Porque a veces una persona que está en esa condición es la persona más útil para Dios. Porque es el momento en que ya no hay capacidad humana. Es el momento en que nosotros le decimos a Dios, mira, yo no puedo. Punto. A menos que tú hagas algo en mí. Y esa es la invitación que yo quiero traeros. ¿Esto que yo estoy diciendo tiene algún respaldo bíblico? Pues por supuesto que sí. Ya leímos en 2 Corintios 4, y yo no puedo dejar de admirar al apóstol Pablo, como dentro de todo lo que ha padecido, su foco, y en ese momento no le estaba pasando bien. Y lo que restaba de su vida, los siguientes, 6, 10 años, iba a ser iguales, terminando en la muerte. ¿Bien? Le cortaron la cabeza. En medio de todo eso, él dice que él lo que busca es y lo que quiere es el bienestar de aquellos a los que sirve. Dice, nosotros somos siervos para ustedes. Y lo que nosotros deseamos es la bendición de ustedes, aunque eso sea a costa de nosotros, para que Dios sea glorificado. Esa es la actitud que estamos buscando. Pero miren este otro pasaje. Pero tenemos este tesoro, 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vean que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. De paso, al principio cuando leí la Escritura, ¿los dirigí a 2 Corintios o a 1 Corintios? A la segunda. Lo siento, me imagino que nadie encontró la palabra que estaba leyendo, ¿verdad? Era 1 Corintios, pero ahora sí es 2 Corintios. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Miren este lenguaje. Para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Suena medio místico, pero la enseñanza no es difícil de comprender. Aún cuando la muerte parece estar dominando nuestra vida, como él dice, estamos abatidos, estamos perplejos, estamos perseguidos, estamos esto, lo otro. Aún en esos momentos, cuando somos solamente ceniza, cuando estamos en lo más bajo del sufrimiento, aún ahí Dios quiere usarnos, Dios puede usarnos para la gloria suya y por supuesto para bendición de otros. Y quizás el verdadero consuelo en medio del dolor está ahí, quizás. Miren lo que Pablo dice en otro lugar, Filipenses 2:17. Dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. En otras palabras, ustedes se están convirtiendo, a mí me están matando, gloria a Dios. ¿Cómo suena eso? La pobreza de los de Macedonia, 2 Corintios 8. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Unas iglesias de gente pobre están ayudando a los que están en Jerusalén, que le están pasando muy mal. Y dice el apóstol Pablo, en medio de las pruebas más difíciles, ceniza, allí polvo, abajo. Y más adelante dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo pasaje está enseñando sobre lo importante de ofrendar. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Lo que nos lleva, por supuesto, a Jesús. Hebreos capítulo 2 y verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Si tú lees este verso y lo aceptas tal y como está ahí, podríamos imaginarnos al Señor Jesús quizás en Getsemaní, quizás en la cruz y mirando hacia el futuro y viéndote a ti y viéndome a mí y viendo lo que ese sacrificio inmenso iba a lograr para nuestra salvación por el gozo puesto delante de Él. No creo que es estirar demasiado el pasaje, pensarlo y verlo de esa manera. Él está sufriendo, como quizás nadie más ha sufrido en el mundo, y no olvidemos por favor que no era un sufrimiento simplemente físico, era un sufrimiento espiritual profundo. Él se está convirtiendo en pecado por nosotros. Pero dice, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y despreciando lo oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Quizás eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pensamos que ya no podemos, somos apenas ceniza. Isaías 53, hablando proféticamente de Jesús y de su sacrificio, dice en unos pasajes más bellos de la Escritura: no había en Él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Es increíble, ¿no? Si no han leído este pasaje alguna vez, vayan y búsquenlo, léanlo. Esto es Isaías, final del 52, el capítulo 53. Esto es una visión profética, 800 años antes de que esto ocurriera, de que la muerte de Jesús ocurriera en la cruz. Isaías está casi retratando lo que está pasando allí. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, repito, como Él ofreció su vida en expiación, permítanme parafrasear esto para hacerlo acorde con la predicación de hoy. Como Él estuvo dispuesto a convertirse en ceniza por Dios, verá su descendencia, tú y yo, prolongará sus días, llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento, mi siervo justo. Por su conocimiento, mi siervo justo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Que Dios puede hacer algo con una persona que está en lo más bajo del sufrimiento, del dolor, agobiado o angustiado, y la figura de Jesús en Getsemaní nos da una idea muy humana de quién era Jesús. Lucas habla de que sus lágrimas eran como sangre, probable que se le hayan explotado capilares, su sufrimiento. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Luego en la cruz, todo el mundo burlándose de él, golpeándolo, clavándole esos clavos terribles en las muñecas, luego uniendo los dos talones con un clavo que me imagino que sería larguísimo, y las burlas continúan, y está desnudo frente a la gente y frente a su madre. Lo más bajo, lo más terrible de sufrimiento. De eso Dios sacó algo glorioso. Y Dios lo quiere hacer con nosotros. Pero para eso hace falta la voluntad. Y quiero aclarar algo. No estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer algo, esforzarnos en algo para que Dios haga lo que yo estoy sugiriendo en esta mañana. Y me explico. A veces pues, predicamos y los predicadores nos agitamos un poquito y terminamos poniendo más cargas en los hermanos. Y bueno, hay veces que hay cargas que llevar, pero hoy no se trata de una carga adicional que tienes que llevar. De lo que se trata es de que tú entiendas que aún en las más difíciles circunstancias de tu vida, repito, las más difíciles y dolorosas, Dios quiere usarte. Que tú aprendas, y esto puede sonar cruel, aprendas a sacarte del medio del sufrimiento. Traer a Dios al medio y preguntarte, Señor, así como yo estoy, fastidiado, ceniza, ¿tú me puedes usar? ¿Quieres usarme para algo? Como Jesús. Uno lee este pasaje de Isaías y por supuesto lo compara con las narraciones de la crucifixión. Y uno sabe, se da cuenta, por lo menos en alguna medida, del sufrimiento de nuestro Señor. Y si uno le añade a esto el hecho de que es Dios encarnado, que vino para salvarnos, vino para ayudarnos, y eso fue lo que hicimos con Él, se magnifica. Y si Dios estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros, y si Dios Padre usa a su Hijo ahí cuando está en lo que aparentemente es más bajo, y a través de ese sacrificio terrible ha salvado miles de millones de personas, ¿qué puede hacer contigo y qué puede hacer conmigo? Pero lo que tú tienes que hacer no es esforzarte por añadir algo más a tu vida, alguna virtud adicional, alguna disciplina espiritual más. Es simplemente descansar en los brazos de Dios.
No tienes fuerza para nada y Dios lo sabe. No tienes ánimo para nada y Dios lo sabe. Tírate en los brazos de Dios y dile, Señor, si tú puedes usar esto, ¿qué queda? Hazlo. Quiero que lo hagas. Y yo sé que esto no es fácil, pero es lo que yo creo que Dios esperaría de nosotros. Cuando dije hace un rato y dije que lo iba a repetir, que cuando estamos sufriendo, que Dios esté en el centro de nuestra vida, nos permite aceptar el dolor y el sufrimiento como un vehículo de aprendizaje o de bendición, que el prójimo esté en el centro, o sea, que añadamos que en lugar de Dios tengamos al prójimo muy fuerte allá adentro, nos permite ayudar a otros. Pero cuando nosotros traemos toda la ley, el cumplimiento de toda la ley, Dios, el prójimo, lo traemos a nuestro corazón, nos traemos a nuestro corazón, que el prójimo y Dios estén en el centro de nuestro corazón, o sea, la representación total de la ley, eso nos puede conducir a servir cuando pensamos que éramos inservibles. Y aunque esto no te lo garantizo, probablemente el verdadero gozo va a salir de ahí. Como Jesús, por el gozo puesto delante de Él. No estoy hablando de algo que yo no haya vivido. Por supuesto, no voy a dar detalles porque no creo que son importantes. Pero ha habido veces, y no son pocas, en la vida mía, la vida de Sonia, la vida nuestra, que uno piensa, o sea, Señor, algo más, ¿tienes algo más para mí? ¿Tienes otra prueba más? ¿Quieres añadir a esto algo? Y la actitud de, Señor, yo confío en ti. Tú eres bueno y yo lo sé. Y aún en medio de esto, aunque yo no entienda por qué, para qué, ni consuelo, ni nada, aunque yo no sepa nada de eso, yo quiero que entiendas, Señor, que así como estoy, si tú me puedes servir, hazlo. Hazlo. Bueno, un par de ejemplos y termino luego con una sencilla ilustración. Yo alguna vez comenté, en los años que estuve aquí, de mi madre. Mi mamá fue cristiana desde jovencita, desde niña. Su padre fue pastor, pero mi madre vivió una vida muy difícil. Y aquí hay personas que la conocieron. Mi mamá, yo no recuerdo un día en que mi mamá hubiera estado sana. Un asma bronquial cuando no había los tratamientos que hay hoy, desde niña. Y ella nació 7 mesina y los padres la pusieron en una caja de zapatos porque estaban seguros que se iba a morir. Esa fue la incubadora. Pero no se murió. Y gracias a eso yo estoy aquí. Ni un día de salud. Luego, una depresión de estas, que le llaman los psiquiatras depresión mayor, seguramente con unos componentes bioquímicos en su vida, cuando los tratamientos que había no son los que hay hoy. Toda su vida. Muchas veces yo recuerdo, yo estaba en la mesa y veía a mi madre que estaba fregando los platos, pero yo me daba cuenta que estaba llorando. ¿Llorando por qué? El dolor, el sufrimiento del corazón. Las veces que estuvo muy mala, muy enferma con el asma, las veces que la angustia interna no le permitía vivir. Ahora, ¿qué tal si yo te digo que tantas personas venían a mi casa y en el balcón de mi casa yo tengo esta imagen de mi madre en uno de estos asientos que uno se puede balancear, no de los bonitos de paja, de los de metal, de los baratos. Ella y una señora al lado. Puede ser la vecina de atrás, otra vecina. No voy a mencionar el nombre porque alguna de ellas quizás la conocen. Y mi madre aconsejando, trayendo alivio a personas que estaban sumidas en el dolor. De eso estamos hablando. Otro ejemplo quizás es más conocido, que es el de Johnny Erickson Tada. Seguramente han oído hablar de ella. Esta señora, ya 70 y algo años, que a los 16 años se zambulló en el lugar que no debía, tuvo fractura a nivel de las cervicales, se quedó cuadraplégica y los 2 primeros años que pasa son terribles. Pero usted oye hablar a Johnny hoy y lo que ella dice es increíble, que una persona que ha sufrido tanto y sigue sufriendo porque en los dolores que se le producen a personas con estas lesiones, dice que son indecibles. Y ella es capaz de sonreír, es capaz de comenzar un ministerio que ha ayudado a montones de gente con discapacidad a proveer sillas de ruedas a la gente que lo necesita,
a escribir libros que animan, hasta pintar unos cuadros preciosos usando un pincel con su boca. Pues a ella, un amigo le dijo esta frase que ella la usa en su libro que es el testimonio. Dice, Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Lo leo de nuevo. Dios permite esa voluntad que hablábamos. No lo hizo Dios, pero Dios lo permitió y Él sabía lo que venía. Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Cenizas. Hay un uso más para la ceniza que nadie lo mencionó y yo no lo mencioné tampoco, pero para mí me resulta interesante porque para un cristiano es como una ilustración poderosa. Y hace tiempo yo escuché a un amigo predicando y hizo esta ilustración. Dice de una situación en la que se había acabado la madera. Lo que quedaba era un mazo de cenizas. Pero alguien dijo, yo sé qué hacer. Y buscó aceite. Y bañó las cenizas en aceite. Le prendieron fuego y voilà. Así que quizás a tus cenizas y a mis cenizas, lo único que le hace falta es un poco de aceite. De la presencia poderosa de Dios, Espíritu Santo, para hacer lo que humanamente es imposible y lo que Dios jamás te pediría que hicieras por tus propias fuerzas, pero que Dios está dispuesto a hacerlo a través de ti. Cenizas. Dios puede usar las cenizas. Estás en lo más bajo, te encuentras en lo más bajo, crees que ya no puedes seguir. Dios usa las cenizas. Dios quiere usarte aún así. Yo voy a hacer una oración breve, pero por supuesto necesito invitar a personas que quieren reaccionar a esto que hemos dicho. Lo único que les voy a pedir es que si Dios te ha tocado, si quizás estás en una situación de esas imposibles y hoy has visto que Dios te puede usar así, que quizás te sientes como ceniza, pero que Dios te puede usar a pesar de ser ceniza y tú quieres que Dios lo haga, quieres entregarte, como decíamos, ¿no? Someterte a Dios para que Él haga contigo lo que quiera. Yo te voy a pedir que te pongas de pie mientras yo oro, porque voy a orar por ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Dios. Señor, nos ponemos en tus manos. Tú sabes lo frágiles que somos. Tú nos hiciste. Y en carne propia, literalmente, en la persona de tu Hijo, tú supiste lo que es llegar a lo más bajo, a ser ceniza, despreciado. Pero aquí estamos nosotros como testimonio de que tú usas las cenizas. Señor, y de diferentes circunstancias y por diferentes motivos, algunos estamos de pie diciéndote, Señor, hoy entiendo un poco mejor y te digo, Señor, aunque yo me encuentro como me encuentro, yo sé que este no es el final y yo sé que tú aún estas cenizas las puedes bañar con tu Espíritu Santo y de ellas renovar un fuego que ayude a gente y traiga gloria a Dios. Que ayude a otros que están sufriendo también y que traiga gloria a tu nombre, porque eso es lo que queremos, Señor. Cumplir tu ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Y si lo puedes hacer con nosotros siendo cenizas, te pedimos, Señor, hazlo para la gloria de tu nombre. Así que por cada hermano, por cada hermana que está de pie, tú conoces sus circunstancias, tú conoces el grado de su dolor, tú conoces, Señor, la desesperación que quizás está llenando su corazón, quizás en este mismo momento. Dios, yo te pido, satúrale con tu Espíritu Santo. Recuérdales que tú eres capaz, Señor, de aún las cenizas usarlas para la gloria de tu nombre. Y permite, Dios, que el milagro ocurra. Y de en medio de esas cenizas bañadas de tu aceite, salga bendición para gente que te necesita. Y sobre todo, gloria a tu nombre. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.